Mi papá se casó un mes tras morir mamá y me echó. Ahora ruega que vuelva por esto de la policía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo, tengo 29 años, y hasta hace 2 meses, mi vida, aunque sencilla, tenía un epicentro cálido y luminoso, mi madre, Elena. Pero el cáncer, esa bestia implacable, nos la arrebató después de una batalla que ella libró con una valentía que aún hoy me parte el alma recordar. Desde entonces, la casa, esa que siempre olía a sus guisos de olla lenta y al suave perfume floral que tanto le gustaba, se había convertido en un mausoleo silencioso, frío. Mi padre, Ricardo, con sus 58 años recién cumplidos, deambulaba por ella como un espectro, o al menos, esa era la imagen que proyectaba ante mí, un hombre viudo. Devastado y perdido sin su compañera de más de 30 años. Yo intentaba ser su ancla, su apoyo, aunque yo mismo me sentía a la deriva en un mar de tristeza. Pero la ilusión de un duelo compartido se hizo añicos una noche cualquiera, durante una de esas cenas donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Sin previo aviso, sin la más mínima consideración por el luto que aún nos embargaba, mi padre soltó la noticia que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Mateo, dijo, con una calma que me heló la sangre, he decidido rehacer mi vida. Me caso en 3 semanas. Casi me atraganto con el trozo de pan que estaba masticando. ¿Logré articular un incrédulo casarte? ¿Con quién, papá? Su respuesta fue tan rápida como un golpe, con Isabel. Isabel. El nombre me sonaba vagamente. Recordé entonces a una mujer de 50 y tantos, compañera esporádica de mi madre en un taller de lectura al que ambas asistieron hacía años. Tan pronto, papá, se me escapó, la voz teñida de un dolor que no pude ocultar. Apenas han pasado 2 meses. La memoria de mamá. Su reacción fue defensiva, casi hostil. Tengo derecho a buscar mi propia felicidad, Mateo, sentenció, con una frialdad que no le conocía. Isabel me comprende, me da el apoyo que necesito en estos momentos. ¿Apoyo? ¿O era oportunismo? El siguiente fin de semana, las conocí formalmente. Isabel llegó a nuestra casa, o mejor dicho, a la casa que había sido de mi madre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una actitud de quien inspecciona una propiedad recién adquirida. Sus ojos, fríos y calculadores, parecían tasar cada mueble, cada adorno. Venía acompañada de su hija, Sofía, una joven de 19 años con ínfulas de princesa y una perpetua expresión de fastidio en el rostro. Apenas me dirigió un saludo forzado, más interesada en su teléfono móvil de última generación y en susurrarle críticas sobre la decoración a su madre. Fue durante ese primer recorrido oficial por la casa cuando mi alarma interna comenzó a sonar con estridencia. Al pasar frente al hermoso retrato de mi madre que siempre había presidido la sala, escuché a Sofía comentarle a Isabel en un susurro no tan bajo, ¿y este cuadro tan anticuado quién lo va a quitar para poner uno nuestro, mami? Isabel le dio un codazo disimulado, pero la mirada de suficiencia con la que observó el retrato de mi madre fue como una bofetada. Mi padre, que sin duda escuchó el comentario, se hizo el desentendido, mirando hacia otro lado. Esa indiferencia, esa cobardía, fue la primera bandera roja, ondeando con una furia que me oprimió el pecho. La boda fue un trámite civil, rápido y desangelado, celebrado en una pequeña oficina del registro. Éramos un puñado de personas. Yo estaba allí, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar, sintiéndome un extraño, un testigo incómodo de la profanación de la memoria de mi madre. Isabel, vestida con un traje sastre de un color beige insípido, y Sofía, con un vestido corto y llamativo que desentonaba con la supuesta solemnidad del acto, ya se comportaban como las nuevas señoras de la casa, repartiendo sonrisas falsas. Mi tío Alejandro, el hermano menor de mi madre, un contador jubilado de 62 años que siempre había sido para mí la figura paterna más sólida y sensata, asistió por puro compromiso.
Saludó a mi padre con una frialdad glacial y dedicó a Isabel una mirada larga y escrutadora que no presagiaba nada bueno. Al despedirse, me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído, con la voz cargada de preocupación: «Ten mucho cuidado con esa mujer, Mateo». En cuanto Ricardo me dio la noticia de la boda, me puse a investigar un poco sobre ella, y no tiene buena reputación en los círculos que frecuentaba. Parece que le gusta vivir de otros y que no es la primera vez que intenta algo así. Ándate con mucho ojo, mijo, y no te fíes. Las palabras de mi tío, un hombre de pocas palabras pero de juicio certero, fueron como un balde de agua fría, confirmando mis peores temores. La sombra de Isabel y Sofía se cernía, amenazante, sobre mi vida y sobre el legado de mi madre. La mudanza oficial de Isabel y Sofía a la casa fue el inicio de una invasión silenciosa pero implacable. Con una eficiencia pasmosa, comenzaron a optimizar los espacios, lo que en su lenguaje significaba erradicar cualquier vestigio de la presencia de mi madre. Los pequeños adornos que Elena había coleccionado con tanto cariño desaparecían misteriosamente de las repisas, los libros que ella amaba eran reemplazados por revistas de moda y novelas baratas. Y hasta el aroma familiar de la casa comenzó a ser sustituido por los penetrantes y dulzones perfumes que usaban mis nuevas inquilinas. Yo me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un estorbo en el nuevo orden que ellas imponían con sonrisas melosas y órdenes disfrazadas de sugerencias. Alertado por las advertencias de mi tío Alejandro y por la creciente desfachatez de Isabel y Sofía, especialmente después del hiriente comentario sobre el retrato de mi madre, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Un fin de semana, mientras ellas estaban de compras, me dediqué con una urgencia febril a una tarea que sentía vital: proteger los recuerdos. Digitalicé cada fotografía importante de mi madre, desde las de su juventud hasta las últimas que nos tomamos juntos. Escaneé cartas, documentos familiares, recetas escritas con su elegante caligrafía, cualquier papel que pudiera tener un valor sentimental o incluso legal. Hice un inventario fotográfico detallado de mi habitación, de mis equipos de trabajo, de mis libros, y también, con disimulo, de los objetos de valor sentimental de mi madre que aún permanecían en las áreas comunes de la casa. Era un presentimiento oscuro, una necesidad imperiosa de resguardar lo poco que me quedaba de ella antes de que también fuera borrado por la nueva ola. La campaña para despojarme de mi espacio no tardó en llegar, y vino orquestada por Isabel, con el entusiasta apoyo de su hermana, tía Lupe. Lupe, una mujer de 60 años con la misma mirada calculadora que Isabel y una lengua aún más afilada, parecía haber desarrollado un repentino interés por nuestra casa, visitándola con una frecuencia que rayaba en el acoso. Una tarde, mientras yo intentaba concentrarme en un proyecto de diseño en mi habitación, escuché la voz empalagosa de Isabel en el pasillo, dirigiéndose a mi padre: «Ricardito, mi amor, he estado pensando. Sophie necesita un espacio más amplio, más inspirador para sus estudios de arte, ¿no crees? El cuarto de Mateo, tan grande y con esa luz natural maravillosa que tiene, sería absolutamente perfecto para ella». Tía Lupe, quien casualmente estaba de visita, intervino con su habitual impertinencia: «Claro que sí, Ricardo. Una señorita tan talentosa y creativa como mi sobrinita merece tener lo mejor. No como otros que solo usan su cuarto para acumular tiliches y jugar esos videojuegos ruidosos». La presión constante, el desgaste diario, finalmente hicieron mella en mi padre. Unos días después de aquella sugerencia, me abordó con la mirada esquiva y un tono de voz que intentaba sonar firme pero que apenas ocultaba su incomodidad. «Mateo», comenzó, «hemos estado hablando y hemos decidido que lo mejor para la armonía familiar es que Sofía se mude a tu habitación. Ella realmente lo necesita». Y luego, sin siquiera una pausa para tomar aliento, asestó el golpe final: «Considéralo tu regalo de bienvenida para tu nueva hermana. Y francamente, hijo, ya es hora de que sientes cabeza, te independices y dejes de ser una carga para mí». La palabra carga resonó en mis oídos como una bofetada. ¿Yo, una carga? Cuando mis aportaciones mensuales, que él aceptaba sin pestañear, cubrían la mayor parte de la hipoteca, los servicios y hasta muchos de sus gastos personales. La rabia me subió por el cuerpo como una marea hirviente, pero recordé las palabras de mi tío: «Cabeza fría, Mateo.
No les des el gusto de verte perder el control. Respiré hondo, conteniendo el torrente de emociones que amenazaba con desbordarme. En lugar de la confrontación directa y severamente estéril que ellos esperaban, opté por una frialdad estratégica que los descolocó. Entendido, papá, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Si Sofía necesita tanto mi habitación y tú consideras que soy una carga para ti, no hay más que discutir. Me iré. Solo te pido 24 horas para empacar mis efectos personales y desalojar la habitación. Vi un destello de sorpresa, quizás incluso de desconcierto, en los ojos de mi padre. Isabel, por su parte, no pudo ocultar una sonrisita de triunfo. Esas 24 horas fueron una maratón. Con una mezcla de furia y tristeza, empaqué mis pertenencias. Ropa, libros, mi computadora de trabajo, mis herramientas de diseño. Todo lo que constituía mi pequeño universo. Fui especialmente cuidadoso con los objetos de mi madre que había logrado rescatar. La vieja laptop que pensaba dejar y que sabía que Sofía codiciaba para sus estudios de arte, recibió un tratamiento especial, extraje el disco duro con toda mi información. Si no hubiera sido posible, habría procedido a un borrado seguro de datos y a cambiar la contraseña de administrador por una secuencia alfanumérica imposible de adivinar, para luego olvidarla convenientemente. Dejé la carcasa de la laptop sobre el escritorio, aparentemente funcional, pero en realidad un cascarón vacío e inútil. Tomé fotografías detalladas de cómo estaba dejando la habitación, cada ángulo, cada rincón. Esas imágenes serían mi seguro, mi coartada silenciosa. Llamé a mi tío Alejandro y le informé de la situación y del plazo perentorio. Perfecto, mijo, me respondió con esa calma que tanto me reconfortaba. Hiciste exactamente lo correcto. Aquí te espero con los brazos abiertos. No olvides traer todas tus cosas y, muy importante, cualquier comprobante de los pagos y aportaciones que hacías en esa casa. Vamos a necesitar toda esa documentación. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el sol despuntara, terminé de cargar mis cajas y maletas en mi viejo pero fiel automóvil. Sobre la mesa de la cocina, junto al azucarero que mi padre siempre usaba, dejé una nota escueta, escrita con una caligrafía firme: papá, como acordamos, aquí tienes mi regalo para Sofía. A partir de hoy, dejo de ser una carga para ti. Me he mudado con mi tío Alejandro. Él y yo nos haremos cargo de mis asuntos de ahora en adelante. Que disfruten su nueva vida. Al salir por la puerta principal, me crucé con Isabel y Sofía en el pasillo. Sus sonrisas de triunfo eran apenas disimuladas, casi obscenas. Sofía incluso tuvo el descaro de comentar en voz alta, para que yo la oyera bien, al fin. Más espacio para mis cosas y mi estudio de pintura. Mi padre, convenientemente, no apareció por ningún lado. No me despedí de nadie más. Arranqué el motor y, sin mirar atrás, me alejé de la casa que había sido mi hogar durante casi 30 años, sintiendo un peso liberador en el pecho, a pesar del dolor de la traición. La casa de mi tío Alejandro, aunque más modesta que la de mi padre, se convirtió en mi santuario, mi cuartel general. Era un lugar lleno de libros, de música suave y del aroma a café recién hecho que mi tío preparaba cada mañana. Allí, lejos de la atmósfera tóxica que se había apoderado de mi antiguo hogar, comencé a respirar de nuevo. Mi tío, con su mente analítica de contador y su corazón de oro, se sentó conmigo durante horas, revisando pacientemente cada estado de cuenta bancario, cada comprobante de transferencia, cada recibo de pago que yo había guardado casi por inercia durante años. La suma total de mis aportaciones a la economía familiar era asombrosa, incluso para mí. Mijo, no solo no eras ninguna maldita carga, sino que prácticamente tú solo mantenías esa casa y los caprichos de tu padre, concluyó mi tío, con una mezcla de indignación y tristeza en la voz. Y esa Isabel es una lagartona de 7 suelas, ya me lo olía yo desde el principio. Su buena reputación, según mis fuentes, es de encontrar incautos con recursos para exprimir. Tu padre cayó redondito. Siguiendo el sabio consejo del amigo abogado de mi tío, un licenciado de la vieja escuela, curtido en 1000 batallas legales, redactamos un documento formal, un burofax con acuse de recibo.
que enviamos a la dirección de mi padre. En él, se detallaba con precisión mi cambio de domicilio, la fecha efectiva del mismo, y, citando textualmente la petición expresa de mi padre de que me independizara y dejara de ser una carga, se le notificaba formalmente el cese inmediato y definitivo de todas mis aportaciones económicas. Además, el documento me deslindaba explícitamente de cualquier responsabilidad presente o futura sobre el inmueble, así como de cualquier deuda que pudiera generarse en él a partir de mi partida. Era un movimiento defensivo, sí, pero también una declaración de principios, una línea trazada en la arena que no estaba dispuesto a que nadie cruzara. El grifo, como dijo mi tío, se había cerrado por completo y con todas las de la ley. La reacción de mi padre no se hizo esperar. A los pocos días de haber recibido el burofax, mi teléfono sonó. Era él, y su voz, al otro lado de la línea, era un volcán en erupción. ¿Qué demonios significa este papelito que me mandaste, Mateo? ¿Es una broma? ¿Y el dinero de la hipoteca de este mes, qué? ¿Se te olvidó depositarlo? Con mi tío Alejandro a mi lado, escuchando la conversación en altavoz y haciéndome señas para que mantuviera la calma, le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. No, papá, no es ninguna broma. Es una notificación formal de una situación que tú mismo propiciaste. Y en cuanto al dinero, te recuerdo tus propias palabras, me pediste que me independizara y que dejara de ser una carga. Estoy cumpliendo con tu petición al pie de la letra. La llamada terminó entre sus gritos de frustración y mis argumentos serenos y razonados. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Mi mejor amigo, Carlos, quien también es diseñador gráfico y conoce mi historia familiar al dedillo, se convirtió en mi principal apoyo emocional y profesional en esos días turbulentos. ¿Neta te corrió tu jefe de su casa, güey? No manches, qué poca madre tiene, me dijo con su habitual franqueza cuando le conté los detalles. Para ayudarme a mantener la mente ocupada y, de paso, a generar mis propios ingresos, me propuso colaborar con él en un proyecto freelance bastante ambicioso para un cliente nuevo e importante. Acepté sin dudarlo. El trabajo creativo se convirtió en una especie de terapia, una vía de escape que me permitió canalizar mi energía y mis emociones de una forma productiva. Carlos, además, con su pragmatismo característico, me ayudó a tomar medidas adicionales para proteger mis finanzas. Abrimos una nueva cuenta bancaria a mi nombre exclusivamente, trasladé allí los pocos ahorros que tenía y revisamos juntos mi situación fiscal para asegurarnos de que ni Isabel ni mi padre pudieran, de ninguna manera retorcida, intentar acceder a mis recursos o involucrarme en sus problemas económicos. Los reportes sobre la nueva vida en mi antigua casa me llegaban a través de don Raúl, mi vecino de toda la vida, un hombre jubilado, leal amigo de mi madre y observador perspicaz de la vida del barrio. Ay, Mateíto, me decía con un dejo de tristeza cada vez que nos encontrábamos casualmente en el mercado o en la panadería, tu casa ya no parece la misma, hijo. Esa muchacha Sofía organiza unas fiestas que duran hasta la madrugada, con música estridente y un escándalo que tiene a todos los vecinos de cabeza. Y la señora Isabel ya mandó pintar la fachada de un color amarillo chillón que lastima la vista y puso unas cortinas de terciopelo rojo en la sala que parecen de cabaret barato. Tu papá se ve más viejo, más encorvado, como sometido. Y la otra señora, la tal Lupe, la hermana de Isabel, entra y sale de la casa como si fuera la dueña, siempre dando órdenes y mangoneando a tu padre. Cada palabra de don Raúl era una pequeña espina que se clavaba en mi corazón, pero también reafirmaba la certeza de haber tomado la decisión correcta. Un día, don Raúl me llamó por teléfono, su voz sonaba preocupada, casi indignada. Mateo, hijo, no sabes la que acabo de ver. Estaba yo aquí en mi ventana, regando mis geranios, cuando vi a la señora Isabel sacar una caja grande del cuarto que era de tu mamá. Eran los discos de acetato, ¿te acuerdas? La colección de música clásica y de boleros de tu Helenita. Pues se los vendió a un ropavejero de esos que pasan gritando por la calle. Le dieron una miseria por ellos, te lo juro. Sentí un dolor agudo, una rabia sorda. Esos discos eran tesoros, reliquias cargadas de recuerdos de mi infancia, de las tardes en que mi madre ponía música mientras cocinaba o cosía.
Llamé a mi padre inmediatamente, la voz temblándome de furia. Su respuesta fue un balde de agua helada que terminó de apagar cualquier rescoldo de consideración que pudiera quedarme hacia él. «Ay, hijo, por favor, no exageres las cosas», me dijo con un tono displicente, casi aburrido. «Son solo unos discos viejos y rayados». Isabel necesitaba un poco de dinero para comprar unas cosas para la cocina, unas ollas nuevas o no sé qué. «Ya supéralo, ¿quieres? Deja de vivir en el pasado». Esa llamada fue la confirmación definitiva, la gota que derramó el vaso de mi paciencia. La frialdad de mi padre ante la profanación de los recuerdos más íntimos de mi madre era, sencillamente, imperdonable. Las llamadas de Isabel y tía Lupe, por supuesto, no se hicieron esperar, especialmente cuando comenzaron a sentir el impacto de la ausencia de mis aportaciones económicas. Isabel solía adoptar un tono lastimero, casi plañidero: «Mateíto, mi niño, tu padre está muy deprimido desde que te fuiste, casi no come, se la pasa encerrado en su cuarto. Eres un malagradecido, un mal hijo, deberías estar aquí, apoyándolo en estos momentos difíciles». Tía Lupe, en cambio, era mucho más directa y agresiva en sus embates telefónicos: «Mira, escuincle respondón y malcriado, más te vale que recapacites y ayudes a tu padre como es tu deber. ¿Es tu obligación moral y filial, o qué te crees?». Al principio intenté razonar con ellas, pero era como hablarle a una pared. Así que, con el tiempo, y siguiendo el consejo de mi tío Alejandro, quien a veces interceptaba estoicamente estas llamadas para ponerlas en su sitio con alguna verdad incómoda o con un sarcasmo demoledor, opté por la solución más saludable: bloquear sus números de mi teléfono. La presión económica sobre mi padre, como era de esperarse, comenzó a aumentar de forma exponencial. Sin mi sustancial ayuda financiera, y con los gastos descontrolados de Isabel y Sofía, quienes, animadas por las ideas geniales y siempre costosas de tía Lupe para remodelar y darle más categoría a la casa, mi padre pronto comenzó a ahogarse en un mar de deudas. Primero le cortaron la televisión de paga, luego el servicio de internet por falta de pago recurrente. Don Raúl me contó, con no poca preocupación, que ya había visto a varios cobradores, de esos con cara de pocos amigos, merodeando la casa y dejando notificaciones urgentes en la puerta. El castillo de naipes que Isabel había construido sobre la supuesta solvencia de mi padre comenzaba a tambalearse peligrosamente. Mientras yo intentaba reconstruir mi vida y enfocarme en el creciente éxito de los proyectos de diseño que realizaba junto a Carlos, en la antigua casa familiar se gestaba una tormenta de proporciones mucho mayores. Sofía, aburrida de su nueva vida sin los lujos a los que aspiraba y frustrada por la falta de efectivo para mantener el ritmo de sus amigas influencers, decidió tomar un atajo peligroso hacia la gratificación instantánea. A través de un oscuro foro de Internet, de esos que prometen soluciones mágicas a problemas financieros, hizo contacto con un individuo anónimo que le proporcionó una lista de números de tarjetas de crédito presuntamente clonadas, junto con instrucciones detalladas sobre cómo utilizarlas para realizar compras en línea sin ser detectada, o eso le aseguró su misterioso benefactor digital. Sintiéndose invulnerable y más astuta que nadie, Sofía comenzó su juerga de compras fraudulentas. Utilizó la vieja laptop que había encontrado en el que ahora era su cuarto, aquella carcasa que yo había dejado estratégicamente inutilizada o con una contraseña indescifrable, pero que, de alguna manera que nunca llegué a entender del todo, Isabel o algún técnico improvisado y barato habían logrado hacer funcionar mínimamente, quizás reemplazando el disco duro por uno de segunda mano o instalando un sistema operativo pirata. Desde la relativa seguridad de su habitación, y usando la conexión a Internet de la casa, se dedicó a adquirir ropa de marcas de lujo, cosméticos importados, accesorios de moda y hasta boletos para conciertos y festivales a los que, por supuesto, nunca podría haber asistido con sus propios medios. Se sentía invencible, la reina del comercio electrónico clandestino. Isabel, al principio, o se hizo de la vista gorda ante la repentina aparición de paquetes y bolsas de tiendas caras, o quizás, en su miopía y avaricia, incluso se benefició discretamente de algunas de las compritas de su hija. Sin embargo, la situación no tardó en salírsele de las manos. Los paquetes comenzaron a llegar a diario, en tal cantidad que ya era imposible ocultarlos o disimular su procedencia.
El cartero y los mensajeros de diversas empresas de paquetería se volvieron visitantes asiduos de la casa. La suerte, o la estupidez, de Sofía no podía durar para siempre. Una de las víctimas del fraude resultó ser un empresario con bastantes recursos y muy poca paciencia para ser timado. No conforme con la respuesta evasiva de su banco, contrató a un equipo de investigadores privados especializados en delitos cibernéticos. Estos, trabajando en conjunto con la unidad de policía cibernética de la ciudad, no tardaron en rastrear el origen de varias de las transacciones fraudulentas hasta la dirección IP de la casa de mi padre. Los múltiples paquetes entregados a nombre de Sofía Rinaldi, ese era el apellido de soltera de Isabel que Sofía usaba, en ese mismo domicilio fueron la cereza del pastel. Una mañana, mientras mi padre intentaba digerir su café amargo y sus problemas financieros, dos oficiales de policía uniformados se presentaron en su puerta. Eran la oficial Vargas, una mujer de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante y un aire de autoridad que no admitía réplicas, y su compañero, un oficial más joven pero igualmente serio. Traían consigo una orden de investigación. Cuando mi padre escuchó las palabras fraude, uso de tarjetas de crédito clonadas, compras ilícitas por internet y, sobre todo, cuando vio que los oficiales comenzaban a hacer preguntas específicas sobre una laptop que, según sus registros, se utilizaba para estas actividades y que estaba ubicada en la habitación que anteriormente pertenecía a Mateo, el pánico se apoderó de él de una forma visceral y absoluta. Su rostro se descompuso, sus manos comenzaron a temblar y su voz se convirtió en un hilo apenas audible. En medio de su terror, y en un acto de cobardía y desesperación supremas, mi padre hizo lo único que se le ocurrió para intentar salvar su propio pellejo, llamarme. Su voz, al otro lado de la línea, era un lamento tembloroso, casi irreconocible: Mateo, hijo, por el amor de Dios, tienes que venir a la casa inmediatamente. La policía está aquí. Están haciendo preguntas horribles, dicen cosas espantosas sobre unas compras por internet, sobre tu antigua computadora. Hijo, tienes que venir y decirles que tú te encargabas de esas cosas, que fue un error tuyo, un descuido. Nos van a llevar a todos presos, Mateo, tienes que ayudarnos. El cinismo de su petición era tan monumental, tan descarado, que por un momento me quedé sin palabras. No solo me había echado de mi casa y me había llamado carga, sino que ahora pretendía que yo me inculpara de un delito para salvarlo a él y a su nueva y problemática familia. Sentí una oleada de asco, pero también una extraña y fría calma se apoderó de mí. Papá, cálmate y escúchame bien, le dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía por dentro. Iré a la casa. Pero que te quede muy claro desde ahora, no voy a mentir por nadie. Diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Colgué el teléfono antes de que pudiera replicar y llamé inmediatamente a mi tío Alejandro. Tío, le dije, se cumplió tu profecía. Parece que la fiesta en casa de mi padre ha terminado. La policía está allí ahora mismo por un asunto de fraude con la famosa laptop. Mi tío suspiró pesadamente al otro lado de la línea. Era cuestión de tiempo, mijo. Esas mujeres son un imán para los problemas. No te preocupes, voy para tu casa y nos vamos juntos para allá. Recuerda lo que te dije, la verdad es tu mejor arma, y los documentos que tienes son tu escudo. Y por si las dudas, no olvides llevar las fotografías que tomaste de tu habitación antes de irte. Antes de salir de casa de mi tío, revisé rápidamente las fotografías en mi teléfono. Allí estaban, nítidas y claras, mi antiguo cuarto, tal como lo había dejado, con la carcasa de la vieja laptop sobre el escritorio. Verifiqué también que tenía en mi correo electrónico una copia digital del burofax enviado a mi padre, con el sello del acuse de recibo perfectamente visible. Estaba nervioso, no podía negarlo, pero también me sentía extrañamente preparado, como un soldado que va a una batalla sabiendo que tiene la razón de su lado. La hora de la verdad había llegado. Cuando mi tío Alejandro y yo llegamos a la que una vez fue mi casa, el ambiente era una mezcla tóxica de melodrama y pánico mal disimulado. Dos patrullas estacionadas frente a la llamativa fachada amarilla eran el deleite de los vecinos curiosos, quienes observaban el espectáculo desde detrás de sus cortinas. Adentro, la escena era digna de una telenovela barata.
Mi padre estaba encogido en un sillón, pálido como un muerto, balbuceando frases incoherentes y retorciéndose las manos. Isabel intentaba mantener una fachada de indignación ofendida, pero el temblor de sus manos y el rictus nervioso de su boca la delataban. Sofía, la artífice del desastre, lloraba a lágrima viva en un rincón, con el maquillaje corrido y una expresión de niña asustada que no convencía a nadie. Y, para completar el cuadro, tía Lupe, con una audacia que rayaba en lo surrealista, intentaba razonar con la oficial Vargas, explicándole con aires de experta que seguramente todo era un error del sistema bancario o una confusión de la policía. La oficial Vargas, una mujer con una paciencia evidentemente limitada para ese tipo de sandeces, la escuchaba con una expresión de piedra. La oficial Vargas se dirigió a mí en cuanto entré, su mirada directa y profesional. ¿Es usted Mateo Rivera? Su padre, el señor Ricardo Rivera, indica que esta habitación, señaló hacia mi antiguo cuarto, era suya hasta hace poco, y que la computadora laptop que estamos investigando también le pertenecía. Asentí con la cabeza. Con una calma que sorprendió incluso a mi tío, y sintiendo el peso tranquilizador de su presencia a mi lado, comencé a exponer los hechos. Sí, oficial, esa era mi habitación, comencé. Me mudé de este domicilio el día 15 de marzo del presente año. Saqué mi teléfono y mostré la copia digital del burofax con el acuse de recibo. Como puede ver en este documento, notifiqué formalmente a mi padre mi cambio de residencia en esa fecha. La decisión de mudarme fue a petición expresa del propio señor Rivera, quien consideró que yo debía independizarme y que mi presencia aquí constituía una carga para que su nueva esposa, la señora Isabel, y su hija, la señorita Sofía, pudieran disponer de más espacio. Mientras hablaba, sentí la mirada furibunda de Isabel y el llanto de Sofía intensificarse, pero no me detuve. En cuanto a la laptop en cuestión, continué, dirigiéndome de nuevo a la oficial, era un equipo muy viejo, prácticamente obsoleto. Antes de irme, y como ya no la necesitaba, procedí a eliminar toda mi información personal y cambié las contraseñas de acceso para proteger mi privacidad. Desconozco por completo el uso que se le haya podido dar a ese equipo después de mi partida. Para reforzar mis palabras, añadí con un tono neutro, de hecho, oficial, como mi mudanza fue un tanto precipitada e inusual. Tomé la precaución de tomar algunas fotografías detalladas de cómo dejé la habitación y de mis pertenencias ya empaquetadas, precisamente para evitar cualquier malentendido futuro con mi padre respecto a mis cosas. Si usted considera que pudiera ser útil para su investigación, puedo mostrárselas. En esas fotografías se podría apreciar el estado en que se encontraba la laptop cuando yo abandoné este domicilio. La oficial Vargas me miró con renovado interés y asintió. Sí, joven, por favor, muéstremelas. Le enseñé las imágenes desde mi teléfono. Eran claras, nítidas, irrefutables. Mi padre, al ver que su plan de usarme como chivo expiatorio se desvanecía, intentó un último y patético recurso. Hijo, por favor, gimoteó, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Recuerda que esa computadora siempre te dio problemas, quizás dejaste algo mal configurado. Isabel, sintiéndose acorralada, saltó en su defensa, o más bien, en la suya propia. Claro que sí, exclamó con una voz estridente. Seguramente Mateo dejó algún programa espía en esa computadora para perjudicarnos. Él siempre nos ha tenido envidia por la felicidad de su padre, siempre ha sido un resentido. Sofía, entre sollozos teatrales, apenas pudo articular, yo no sabía que esas páginas eran ilegales, pensé que eran ofertas especiales, como las que salen en la tele. Y tía Lupe, la inefable tía Lupe, la secundó con fervor, exacto. Y mi sobrina es una niña inocente, una víctima de las circunstancias. Seguramente este muchacho la manipuló de alguna forma, o le tendió una trampa. Fue entonces cuando mi tío Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en un discreto segundo plano, observando y analizando la situación con su habitual perspicacia, decidió intervenir. Con la autoridad que le conferían sus canas y su impecable traje gris, se dirigió a la oficial Vargas, oficial, con todo el respeto que usted me merece.
Las acusaciones y conjeturas de esta señora son a todas luces infundadas y parecen un intento desesperado y bastante torpe por desviar la atención del verdadero problema. Como usted bien sabe, en estos casos, las pruebas forenses y las fechas son cruciales. Las fechas de las transacciones fraudulentas que ustedes investigan serán determinantes, y como mi sobrino Mateo ha probado fehacientemente con documentación oficial, él ya no residía en este domicilio ni tenía acceso físico o remoto a esa computadora cuando dichos ilícitos ocurrieron. Solicitó formalmente que la investigación se centrara en las pruebas técnicas que se obtuvieran del dispositivo y en los testimonios coherentes y verificables de quienes sí habitaban la casa en el periodo en cuestión. Ya no pude contenerme más. Pero en lugar de la explosión de gritos y reproches que quizás todos esperaban, mi voz salió fría, precisa, cargada de un desprecio gélido que pareció cortar el aire viciado de la sala. Papá, comencé, mirándolo directamente a los ojos, ¿recuerdas cuando me pediste que me fuera de esta casa porque era una carga? ¿Recuerdas cuando me dijiste que le regalara mi cuarto y mis cosas a Sofía? Luego, giré mi cabeza hacia Isabel. ¿Y usted, señora, recuerda cuando vendió los discos de mi madre, sus recuerdos más preciados, por unas cuantas monedas para comprar sus caprichos? Finalmente, mi mirada se posó en Sofía, que se encogió bajo mi escrutinio. Y tú, Sofía, querías mi cuarto para tus supuestos estudios de arte, que al parecer resultaron ser un taller intensivo de fraude en línea. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y ahora, después de todo eso, ¿tienen el descaro, la desfachatez, de pedirme que me hunda con ustedes? ¿Que cargue con la culpa de sus estupideces, de su irresponsabilidad y de su avaricia sin límites? ¿En qué cabeza enferma cabe semejante disparate? Me volví hacia la oficial Vargas, mi voz recuperando un tono más formal. Ellos son los que deben dar explicaciones detalladas de sus actos, oficial, no yo. La policía, siguiendo el procedimiento, procedió a asegurar la laptop para su análisis forense. Aunque Sofía, en un intento torpe, había intentado borrar el historial de navegación y eliminar algunos archivos, los técnicos de la Unidad de Delitos Cibernéticos, como bien saben los que se dedican a eso, tienen formas de recuperar la información eliminada. No tardaron en encontrar rastros de las páginas web fraudulentas visitadas, fragmentos de los datos de las tarjetas de crédito robadas. Algunos incluso guardados negligentemente en archivos de texto sin encriptar en el escritorio, y los correos electrónicos de confirmación de las numerosas compras ilícitas. Sofía, al verse confrontada con la evidencia digital irrefutable, se derrumbó por completo. Entre sollozos y mocos, confesó todo el entramado, intentando minimizar su culpa y echándole la responsabilidad a un supuesto amigo anónimo de Internet que la había engañado y a su madre por no darle suficiente dinero para sus gastos. La oficial Vargas, con una libreta en la mano, dirigió entonces una pregunta clave a mi padre, una pregunta que pareció casual pero que fue como una bomba de tiempo. Señor Rivera, con respecto a la situación económica de su familia, ¿cómo es que su hijastra Sofía tenía acceso a realizar tantos gastos, algunos de ellos considerables, si como usted ha mencionado antes, sus ingresos son limitados? Mi padre, atrapado entre la espada y la pared, tartamudeó, intentó evadir la pregunta, pero finalmente, entre lágrimas de autocompasión, admitió la cruda verdad: no tenemos dinero, oficial. Apenas nos alcanza. Desde que Mateo se fue de la casa, él era quien nos mantenía, él pagaba casi todo. Isabel lo miró con una expresión de odio puro, como si acabara de descubrir que el billete de lotería premiado que creía tener en sus manos era en realidad un trozo de papel sin valor. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y expectativas infladas, se había derrumbado estrepitosamente. Tía Lupe intentó una última y patética defensa de su sobrina y hermana, pero la oficial Vargas la hizo callar con una mirada severa y una frase lapidaria: señora, le sugiero que guarde silencio o podría enfrentar cargos por obstrucción a la justicia. El circo, como bien había dicho mi tío, había terminado. Y los payasos estaban a punto de pagar las consecuencias de su función. Después de rendir mi declaración formal ante la oficial Vargas, asegurándome de que cada palabra reflejara la verdad de los hechos,
Y una vez que mi tío Alejandro revisó con su amigo abogado que todo estuviera en orden y que mi situación legal estuviera completamente blindada, me preparé para marcharme de aquel lugar que ya solo me inspiraba lástima y repulsión. Mi padre, con el rostro desencajado y la mirada perdida, intentó detenerme en el umbral de la puerta. Mateo, hijo, balbuceó, extendiendo una mano temblorosa hacia mi brazo. No me dejes así, por favor. ¿Qué voy a hacer? Lo miré, y por primera vez en muchos meses, en lugar de rabia o desprecio, sentí una profunda, abrumadora pena por el hombre patético y quebrado en que se había convertido. Pero la pena no era suficiente para borrar la memoria de sus traiciones, ni para hacerme flaquear en mi resolución. Lo siento mucho, papá, le dije con una voz queda pero firme. Pero en la vida, uno siempre cosecha lo que siembra. Me solté suavemente de su mano y, sin decir una palabra más, salí de la casa acompañado por mi tío. El aire de la calle, a pesar del escándalo que seguramente ya se había desatado en el vecindario, me pareció más limpio, más respirable. Dejaba atrás el caos, la toxicidad y la miseria que ellos mismos, con sus propias manos y sus erradas decisiones, habían fabricado. Las consecuencias legales y personales no tardaron en llegar, como una cascada inevitable. A Sofía, a pesar de los esfuerzos de un abogado defensor de oficio que argumentó inmadurez, mala influencia de amistades virtuales y un supuesto profundo arrepentimiento, la encontraron culpable de fraude continuado. Dada su edad y su condición de primodelincuente, es decir, sin antecedentes penales previos, evitó la cárcel, pero la sentencia fue severa, un largo periodo de libertad condicional. La obligación de cumplir con un número considerable de horas de servicio comunitario en un albergue para jóvenes en riesgo, y, lo más doloroso para la economía familiar. La orden judicial de restituir el monto total defraudado a las víctimas, una suma que ascendía a varias decenas de miles de pesos. Isabel, aunque no se le pudo imputar directamente la autoría material del fraude, fue investigada a fondo por posible complicidad y, como mínimo, por negligencia grave en la supervisión de su hija menor de edad. La relación con mi padre, como era de esperarse, implosionó de una forma tan espectacular como un castillo de fuegos artificiales defectuoso. En cuanto se vio libre de la presión policial inmediata y comprendió que ya no había nada más que exprimirle a Ricardo, y que su inversión se había convertido en una carga onerosa y vergonzante, recogió sus pertenencias más valiosas, y las de Sofía, y con la ayuda logística y moral de la siempre presente tía Lupe, abandonó a mi padre a su suerte. No sin antes, según me enteré después por boca de don Raúl, vaciar las pocas cuentas bancarias a las que aún tenía acceso y llevarse consigo algunos objetos de valor que quedaban en la casa, incluyendo un pequeño reloj de oro que había sido de mi abuelo paterno. Ricardo, mi padre, se enfrentó entonces al más desolador de los escenarios, el abandono, la soledad más absoluta, la vergüenza pública. Don Raúl me contó, con no poca tristeza, que los vecinos no hablaban de otra cosa y que muchos le habían retirado el saludo, y una crisis financiera devastadora. Tuvo que poner en venta la casa, aquella que había sido el hogar de nuestra familia durante décadas, para intentar cubrir las deudas que Sofía había generado con sus fraudes y las que la propia Isabel había dejado tras su partida. Se quedó solo, sumido en una espiral de autocompasión, remordimientos tardíos y una profunda depresión. Para mí, en cambio, la figura de mi tío Alejandro se agigantó hasta convertirse en un verdadero pilar. No solo me había ofrecido un techo y un plato de comida cuando más lo necesitaba, sino que también me había brindado la guía estratégica, el apoyo emocional y la sabiduría práctica para enfrentar aquella tormenta con inteligencia, dignidad y la cabeza bien alta. Nuestro lazo familiar, ya fuerte de por sí, se volvió indestructible. Y Carlos, mi leal amigo y ahora socio, fue otra pieza fundamental en mi proceso de reconstrucción. El proyecto freelance de diseño gráfico que habíamos iniciado juntos casi como un pasatiempo resultó ser un éxito rotundo. Tanto así, que decidimos formalizar nuestra colaboración y fundar un pequeño pero prometedor estudio de diseño que, poco a poco, comenzó a ganar reconocimiento en el medio y a generarnos ingresos estables y crecientes. La lealtad incondicional y el optimismo contagioso de Carlos fueron un bálsamo para mi alma herida.
Incluso don Raúl, el viejo amigo de mi madre, seguía siendo un faro de decencia en mi antiguo vecindario, cada vez que nos encontrábamos. Me expresaba su respeto y admiración por la forma en que había manejado la dolorosa situación familiar y me ofrecía su amistad sincera e incondicional, manteniendo vivo, de alguna manera, el recuerdo positivo y luminoso de Elena. Con el apoyo invaluable de mi tío, de Carlos, y de las sesiones de terapia psicológica que finalmente decidí tomar por recomendación de ambos, comencé el lento pero firme camino hacia la sanación. El trabajo se convirtió en mi refugio y en mi motor, permitiéndome canalizar mi creatividad y reconstruir mi autoestima profesional. Poco a poco, también comencé a reconectar con otros miembros de la familia de mi madre, primos, tíos lejanos, que se habían distanciado un poco a raíz de la complicada situación generada por el segundo matrimonio de mi padre y la llegada de Isabel. En ellos encontré un nuevo círculo de afecto, comprensión y apoyo que me hizo sentir menos solo en el mundo. A través de todo este proceso, entendí verdades profundas y a veces dolorosas, que la familia no siempre es aquella que te impone la sangre, sino la que tú eliges y la que te elige a ti, la que te respeta, te valora y te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo. Aprendí que la paz interior y la independencia emocional y financiera son bienes invaluables, tesoros por los que vale la pena luchar. El dolor por la traición de mi padre, lo admito, sigue ahí, como una cicatriz que de vez en cuando punza para recordarme el pasado, pero ya no es una herida abierta que me paralice o me impida avanzar. He aprendido que el autorrespeto es el primer y más fundamental paso hacia la verdadera libertad. Un año después de aquellos acontecimientos turbulentos, estoy en la pequeña pero acogedora oficina de nuestro estudio de diseño, Nexum Creativo, que comparto con Carlos. El sol de la tarde entra a raudales por la ventana, iluminando los bocetos y las pantallas de nuestros proyectos más recientes. Sobre mi escritorio, junto a una fotografía de mi madre sonriendo, descansa una carta con el matasellos de una oficina de correos de un barrio modesto de la ciudad. Es de mi padre. Reconozco su caligrafía temblorosa e insegura. En ella, con palabras torpes y cargadas de una autolástima que ya no me conmueve como antes, me cuenta que vive solo en un pequeño departamento alquilado, que ha conseguido un trabajo de medio tiempo como velador en una fábrica, y que, por recomendación de un médico, está asistiendo a un grupo de terapia para lidiar con su depresión y sus errores del pasado. No me pide dinero, ni siquiera me pide que lo visite. Solo pregunta, casi como un susurro en el papel, si algún día, en un futuro lejano, yo podría considerar la posibilidad de tomar un café con él, sin compromisos, sin reproches, solo para hablar un rato. Si es que tú quieres y puedes perdonarme un poco. Sostengo la carta entre mis dedos durante un largo momento. La releo un par de veces. Luego, suspiro profundamente y la guardo en un cajón de mi escritorio, junto a otros papeles menos importantes. No hay prisa por responder. Quizás algún día, cuando las cicatrices hayan terminado de sanar por completo, cuando el recuerdo ya no duela tanto, pueda sentarme frente a él y escucharlo. O quizás no. Lo verdaderamente importante, lo que he aprendido con sangre, sudor y lágrimas, es que ahora yo tengo el control de mi vida, de mis decisiones, de mis emociones. He aprendido que el perdón es un camino largo y personal, y que a veces, la mayor muestra de amor propio es saber cuándo y cómo cerrar ciertos capítulos dolorosos para poder comenzar a escribir otros nuevos, llenos de esperanza, de paz y con la tinta indeleble de nuestras propias elecciones. Y mi futuro, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se ve brillante y lleno de posibilidades.